Imaginemos a un profesional del derecho técnicamente perfecto. Bueno, el típico que conoce cada coma del Código Penal. Exacto, el que recita los plazos procesales de memoria. Eso es, domina los plazos, jamás se equivoca al citar un artículo, tiene una memoria prodigiosa para la jurisprudencia. Pero resulta que su trabajo diario consolida un sistema que destruye vidas. O que perpetúa una desigualdad tremenda. Claro, sí, totalmente. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien que hace su trabajo de manera tan impecable esté al mismo tiempo cometiendo un error monumental? Pues hoy vamos a analizar por qué ocurre esto en esta inmersión profunda. Y para eso tenemos sobre la mesa un documento que es, fundamental. Una maravilla. Es un texto titulado Texto Pegado, que reúne las ideas de verdaderos gigantes del pensamiento jurídico. Hablamos de gente como Norberto Bobbio, Manuel Atienza, Eduardo García Maínez. También Alf Ross y Carlos Santiago Nino, que no es poca cosa. Una alineación de lujo, desde luego. Y la misión de la exploración de hoy no es aprenderse el Código Civil de memoria, sino entender el mapa conceptual del derecho. Eso es clave. Descubrir por qué la filosofía no es, digamos, una asignatura optativa irrelevante, sino el cimiento crítico que sostiene todo el sistema en el que vivimos. Claro, porque el enfoque de este documento choca frontalmente con la visión tradicional que mucha gente tiene de las leyes. Existe esta idea generalizada de que el derecho es una especie de enciclopedia infinita, ¿no? Como si un abogado simplemente tuviera que memorizar un listing telefónico de principio a fin. Literal. Aprenderse la receta sin saber a qué saben los ingredientes, básicamente. Exacto. Y estos autores nos demuestran que reducir el derecho a esa pura memorización es un peligro brutal. Memorizar reglas sin entender su base filosófica deja al profesional completamente ciego ante las consecuencias reales de lo que está aplicando. Vale, vamos a desgranar esto, porque es muy fácil decir que la filosofía es importante, pero a veces suena a debate académico de Torre de Marfil. Sí, suena algo súper abstracto. Claro, si cualquiera de nosotros tiene un problema legal grave, si se está jugando su casa o su libertad, pues quiere alguien que conozca las reglas del juego al dedillo para salir del apuro. Lógico. Entonces, ¿por qué un texto tan teórico es, según estos autores, una guía de supervivencia indispensable para el mundo real? Pues porque antes de aplicar cualquier regla, o sea, antes de pisar un juzgado o de redactar una sola línea de un contrato, el derecho obliga a enfrentarse a 3 preguntas ineludibles. Aunque sea de forma inconsciente, ¿verdad? Exacto. El texto subraya que no se puede ejercer la profesión de forma seria sin haber resuelto estas 3 dimensiones. Y es la filosofía del derecho la que se encarga de sistematizar estos interrogantes, aportando un rigor que evita que el abogado actúe por pura inercia. Y el texto divide estas dimensiones en 3 preguntas: la ontológica, la epistemológica y la axiológica. A ver, son términos que intimidan un poco al leerlos por primera vez. Lo fascinante de esto es que, detrás de esa terminología griega tan densa, están las dudas más fundamentales sobre cómo funciona cualquier sociedad. La primera, la pregunta ontológica, se resume básicamente en plantearse qué es el derecho. Y ojo que la respuesta no es tan evidente como parece. Uno pensaría que el derecho es simplemente lo que dice la ley, punto. Claro, pero ¿es solo la fuerza del Estado obligando a los ciudadanos bajo amenaza de castigo? ¿Son mandatos divinos? ¿O es una práctica social? ¿Un acuerdo vivo entre personas? Buf, es que cambia todo. Totalmente. Dependiendo de cómo se responda a esta pregunta, la forma de enfocar un juicio cambia por completo. Tiene mucho sentido. Si asumes que el derecho es solo el uso de la fuerza, pues tu estrategia será puramente coercitiva. A machacar. Eso es. Y luego pasamos a la segunda, la pregunta epistemológica, que el texto plantea como la forma en que podemos conocer el derecho. Y aquí necesito que me eches un cable, porque la epistemología siempre parece el concepto más abstracto de todos en filosofía. Pues fíjate que en la práctica la epistemología jurídica es tremendamente terrenal. Se trata de cómo sabemos lo que sabemos dentro de un proceso legal. Pensemos en las reglas procesales, por ejemplo. Vale, o en las pruebas de un juicio. Exacto. ¿Por qué un juez le da más valor a un documento firmado ante notario que al testimonio de un testigo ocular que jura haber visto algo? Esa jerarquía no cae del cielo. Es verdad, alguien tuvo que decidir qué vale más. Claro, responde a una teoría epistemológica sobre qué consideramos conocimiento fiable. Las reglas de la evidencia son pura epistemología aplicada. O sea que determinan qué es verdad a los ojos de la ley. Sí, incluso si esa verdad legal no coincide exactamente con lo que pasó en la realidad. Madre mía, eso lo cambia todo.
No es filosofía abstracta, son las reglas que deciden si alguien va a la cárcel o no basándose en lo que se puede probar. Y finalmente llegamos a la tercera dimensión, la axiológica. Que se resume en la pregunta de cuándo es justo el derecho. Ajá. Y esa es la dimensión que evita que el jurista se convierta en un mero autómata que procesa expedientes. La axiología se pregunta por los valores que persigue la norma. Sin esto, el derecho es solo una herramienta ciega. A ver, voy a ser de abogado del diablo un momento. Volviendo a la perspectiva de un ciudadano que contrata a un profesional. Si uno contrata a un abogado, quiere que gane su caso. Ya, quiere la solución. Exacto. No quiere un filósofo reflexionando sobre si la ley de arrendamientos urbanos es ontológicamente pura o axiológicamente justa. Quiere que use la regla para evitar un desahucio. No invita a la filosofía a una especie de caos legal donde cada uno debate la justicia en lugar de aplicar la norma y punto. El problema con esa visión puramente instrumental es que las leyes nunca son perfectas. Es decir, nunca cubren todos los escenarios posibles. Tienen lagunas. Tienen lagunas, muchísimas contradicciones y términos ambiguos. ¿Qué pasa cuando la ley dice que hay que actuar de buena fe? Claro. O que se debe proteger el interés superior del menor. No hay un manual mecánico que defina la buena fe para cada caso del universo. Para convencer a un juez de que tu interpretación es la correcta y ganar ese caso que mencionas, el abogado tiene que argumentar basándose en principios. Tirar de valores y de la lógica interna del sistema. Y eso es filosofía pura. Quien solo memoriza reglas se queda sin herramientas en el instante en que la regla no es matemáticamente exacta. Oye, para visualizar esto se me ocurre que podríamos imaginar que el derecho es un juego de mesa enormemente complejo. A ver, me gusta, cuéntame. La pregunta ontológica, el qué es, sería el esfuerzo por definir de qué va el juego. ¿Es cooperativo? ¿Es de estrategia? ¿Es de azar? Vale, sí. Me parece un paralelismo brillante. En ese juego de mesa, el jugador que ignora la axiología simplemente tira los dados y mueve las fichas, sin darse cuenta de que el tablero está trucado. Qué buena forma de verlo. Y al hablar de la justicia de las reglas, entramos en una de las aportaciones más reveladoras de los textos fuente, la del jurista italiano Norberto Bobbio. Ah, el famoso prisma de Bobbio. Él clasifica las diferentes formas de analizar una norma, ¿verdad? Sí, demuestra que un texto legal debe analizarse desde tres perspectivas distintas si no queremos tener una visión deformada de la realidad. Él divide el análisis jurídico en justicia, validez y eficacia. Es decir, que una ley no es simplemente la ley sin más, sino que tiene diferentes estados civiles, por así decirlo. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, empezamos por la justicia, de la que se encarga la filosofía del derecho. Analiza si la norma se ajusta a los valores morales de una sociedad. Vale, la primera dimensión. Luego está la validez, que es el terreno de la teoría general del derecho. Y la validez solo se pregunta si esta es una norma formalmente vigente. Ha sido aprobada por el órgano competente, siguiendo el procedimiento marcado, y no ha sido derogada por una ley posterior. Digamos que es el sello oficial. Exacto. Y por último está la eficacia, estudiada por la sociología del derecho. Básicamente, la gente realmente cumple esta norma en su vida diaria, y si no la cumplen, el Estado la hace cumplir. Esto es vital, porque la gente suele mezclar estos tres conceptos constantemente. Todo el rato. Pensamos que si una ley es válida, automáticamente es justa. O que si está publicada en el boletín oficial, ya es eficaz por arte de magia. Y el documento advierte tajantemente que el profesional que solo conoce las normas vigentes, es decir, la validez, está ignorando por completo la realidad material de su profesión. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si separamos estos tres elementos, se entienden muchas anomalías en nuestro día a día. Una norma puede existir y ser perfectamente válida sobre el papel, pero carecer de eficacia. Pensemos en leyes anticuadas que siguen en los códigos municipales, prohibiendo actividades absurdas que hoy en día todo el mundo realiza. Son normas válidas, pero ineficaces. Ningún policía multa a nadie por eso. O el caso contrario. Prácticas que son sumamente eficaces en una sociedad que todo el mundo cumple a rajatabla como si fueran ley, pero que carecen de validez formal. Pero apliquemos esto a escenarios extremos para ver el choque de realidades. Imaginemos las leyes de segregación racial en distintas épocas históricas. Un ejemplo durísimo pero perfecto. Eran leyes 100% válidas. Habían sido aprobadas por los parlamentos, publicadas en los boletines oficiales y los jueces las aplicaban. Y además, lamentablemente, eran altamente eficaces. Totalmente eficaces. El aparato del Estado se aseguraba de que se cumplieran por la fuerza policial si hacía falta.
pero carecían de un solo gramo de justicia. Ese es el ejemplo perfecto de por qué Bobbio insiste en separar estos conceptos. El abogado, que solo mira la validez, habría defendido la segregación racial argumentando que la ley es la ley y punto. Es tremendo pensarlo así. Al carecer de la dimensión axiológica, se convierte en un instrumento ciego del poder de turno. Es un técnico procesal, sí, pero un jurista incompleto y francamente peligroso. Y esa distinción entre el simple técnico legal y el verdadero jurista es el corazón de la siguiente gran idea del texto. Porque Bobbio, al asignar el estudio de la validez a la teoría general del derecho, establece una frontera clara con otra disciplina que menciona el texto. La dogmática jurídica, sí. Exacto. Da la sensación de que es aquí donde muchos estudiantes y profesionales pierden el rumbo por completo. Es que la confusión es muy habitual. A ver, la teoría general del derecho se dedica a construir conceptos que son universales. Conceptos que estructuran cualquier sistema jurídico contemporáneo. Se pregunta cosas como ¿qué es un ordenamiento jurídico? ¿O qué es un derecho subjetivo? O sea, es una estructura abstracta. No está atada al derecho de un país específico, no. Eso es. Es la maquinaria pura sin pintar y sin matrícula. Y en contraste tenemos la dogmática jurídica. Que baja directamente a la arena de lo local. Se encarga de describir, interpretar y sistematizar un ordenamiento positivo, real y concreto. Como el derecho civil mexicano o el derecho penal español. Justo. Es el estudio de las reglas específicas que rigen en un territorio delimitado y en un momento temporal concreto. La tesis central aquí es que la verdadera ciencia jurídica rigurosa no es elegir una de las dos, sino lograr una combinación donde ambas interactúan. Se me ocurre otra analogía para visualizar esta diferencia sin enredarnos en jerga académica. Podríamos comparar la teoría general del derecho con los principios universales de la ingeniería automotriz. A ver, Es comprender qué es la combustión, para qué sirve un sistema de frenado o cómo se transmite la energía a las ruedas. Es un conocimiento que aplica a prácticamente cualquier coche del planeta. ajá, La dogmática jurídica, en cambio, sería el manual de taller ultraespecífico de un modelo concreto. Sería el manual del Seat Ibiza del año 2020 con el voltaje exacto de sus fusibles y la presión específica que necesitan sus neumáticos. la analogía funciona a la perfección e ilustra por qué el texto insiste tanto en la necesidad de la formación filosófica. Un profesional que solo ha estudiado dogmática jurídica es como un mecánico que se ha aprendido el manual del Seat Ibiza de memoria, pero no entiende la física detrás de un motor. Y si un día el código cambia, o le traen un caso internacional con una estructura diferente, siguiendo el símil, le traen un coche eléctrico. Ese mecánico entra en pánico total. Sus conocimientos quedan obsoletos de la noche a la mañana. No sabe ni por dónde empezar. Pero fíjate que la inmensa mayoría de los abogados nunca salen de su jurisdicción. Se pasan 40 años ejerciendo en la misma ciudad, aplicando el mismo código civil. Podrían argumentar que no necesitan saber cómo funciona el motor universal porque su trabajo diario es arreglar fusibles de Seat Ibiza. Y te lo dicen, créeme. Entonces, ¿por qué insiste tanto el texto en que dominar ambos niveles es lo que diferencia a un buen profesional de un simple tramitador de papeles? Porque incluso el manual del Seat Ibiza tiene errores, erratas y piezas que dejan de encajar con el tiempo. El derecho no es hermético. Todos los días surgen problemas sociales nuevos que el legislador no previó. Sí, como movidas tecnológicas y cosas así. Exacto. Cuando un abogado local se encuentra con una laguna en la ley o con dos normas de su código que se contradicen, la dogmática pura no le da la respuesta. Se queda atascado. Solo puede resolver esa contradicción acudiendo a la teoría general y a los principios filosóficos. Es esa capacidad de elevarse sobre el código local y entender los principios universales lo que permite encontrar una solución jurídica coherente. Y esto nos lleva de cabeza a lo que probablemente sea la advertencia más dura de esta exploración. Tras dejar clara la diferencia entre el andamiaje universal y la regla local, los autores apuntan directamente al peligro cotidiano. La consecuencia real de ejercer el derecho dándole la espalda a esta base filosófica. El documento habla de la práctica acrítica. Sí, es una de las partes más potentes. Existe una falsa creencia, sumamente cómoda, de que el trabajo diario en un juzgado o en un despacho es pura rutina técnica, una labor aséptica, donde no intervienen la moral ni la filosofía. Pero textos de autores como Carlos Santiago Niño o Eduardo García Maínez dejan clarísimo que la práctica jurídica exige tomar decisiones filosóficas implícitas constantemente. ¿Todo el tiempo? Entonces,
¿Qué significa todo esto realmente en el día a día de un profesional? Esto plantea una cuestión fundamental, y es que significa que es imposible escapar de la filosofía. La vas a usar sí o sí. Exacto. Cuando un juez interpreta un artículo oscuro de una ley, está aplicando una teoría de la interpretación, aunque no sepa el nombre académico de esa teoría. Cuando un abogado argumenta ante un tribunal, está utilizando una teoría de la argumentación. O cuando se impugna una decisión administrativa por considerarla arbitraria, se está apelando a una teoría de la justicia, claro. Así es. La diferencia no está entre usar la filosofía o no usarla. La diferencia está entre usarla de forma consciente y rigurosa o usarla de manera inconsciente, torpe y sesgada. Hay una afirmación en las fuentes aportada por Manuel Atienza que me parece demoledora. Compara directamente a un jurista sin filosofía con un ingeniero sin física. Es una comparación brutal. Atienza sostiene que alguien sin esta base no es verdaderamente un jurista, que puede redactar recursos, puede ganar pleitos, puede construir cosas legales, pero no tiene la menor idea de por qué esas estructuras se sostienen en pie o por qué de repente se caen a pedazos frente a un tribunal superior. Y la contundencia de Atienza está más que justificada. El peligro de esa práctica acrítica es que quien carece de formación para cuestionar el propósito de una norma simplemente se adapta a lo que hay. Va en piloto automático. Al no poder analizar el sistema desde fuera, el profesional se limita a reproducir los prejuicios de su época, a acatar la voluntad del más fuerte o a seguir la inercia institucional. Es como si un juez, por el simple hecho de llevar toda la vida aplicando una doctrina concreta en su juzgado, la considerara justa por mera costumbre, sin pararse a pensar que esa costumbre podría estar discriminando a un sector de la población. Exactamente. La costumbre suplanta al pensamiento crítico. Y el texto plantea directamente si es posible estudiar o ejercer el derecho sin filosofía. Y la conclusión duele un poco. El precio a pagar es altísimo. Se pierde la capacidad de comprender el edificio que se habita, el derecho pierde su función transformadora y protectora y se convierte simplemente en un manual burocrático de opresión o de mantenimiento del status quo. Si retomamos la imagen de Atienza, vemos claramente que el abogado que solo memoriza es un simple ejecutor mecánico, un operario que pone ladrillos donde el manual dogmático le indica que debe ponerlos, sin preguntar si el muro va a aplastar a alguien. Pero en cambio, el jurista que integra la ontología, la epistemología y la axiología se convierte en el verdadero arquitecto. Es capaz de anticipar cuándo una estructura legal está cediendo bajo el peso de la injusticia social y tiene las herramientas mentales para rediseñarla desde los cimientos. Y yo creo que esa es la misión principal que subyace en Texto Pegado, despertar a ese arquitecto, demostrar que el derecho es un fenómeno dinámico, una construcción humana viva, que requiere ser pensada, criticada y afinada constantemente. Sí, comprender el método de la ciencia jurídica no es un lujo intelectual reservado para los académicos, es una responsabilidad ineludible para cualquiera que tenga en sus manos la aplicación de la ley. Totalmente. Y esto trasciende los muros de las facultades y los tribunales porque tiene un impacto inmenso para cualquiera en la calle. Como sociedad, depositamos una confianza ciega en estos profesionales. Les entregamos la gestión de nuestros contratos, la protección de nuestro patrimonio, la defensa de nuestros derechos fundamentales y, en casos extremos, las llaves de nuestra libertad física. Es una responsabilidad inmensa. Y nadie querría que el edificio que salvaguarda sus derechos estuviera diseñado por alguien que no comprende los principios básicos de la resistencia de materiales o la física de la justicia. Ese es el punto crítico de todo este análisis. Una sociedad moderna y democrática necesita que sus tribunales y despachos estén ocupados por profesionales conscientes de que la simple validez formal de un texto legal no es garantía absoluta de su justicia material. Profesionales que mantengan la mirada amplia que exige la filosofía del derecho. Lejos de ser disciplinas separadas, la filosofía y la ciencia jurídica forman el ecosistema necesario para que la convivencia humana no colapse bajo la rigidez de normas vacías. Exacto. Bueno, pues llegamos al final de este recorrido, pero hay un pensamiento que surge tras analizar la tajante separación que hace Bobbio entre validez y justicia, y que me gustaría dejar sobre la mesa. A ver, cuéntame. Si estas dos vías pueden circular en paralelo sin tocarse jamás, y si existen profesionales técnicos que dominan la validez pero son ciegos ante la axiología, el escenario que se dibuja es francamente inquietante. Sí. Cabe preguntarse, ¿qué ocurre en el instante exacto en que una sociedad entera acaba bajo el control de un sistema jurídico impecablemente redactado, con una dogmática perfecta, donde cada norma es 100% válida, pero su contenido es estructuralmente injusto? La historia nos ha dado ejemplos de eso.
Exacto. ¿Podría ese ejército de técnicos legales convencidos de que su único deber es aplicar el manual, terminar sosteniendo y justificando la mayor de las atrocidades humanas, con la conciencia tranquila de quien cree firmemente que solo está haciendo su trabajo? Ahí queda eso.